Bueno, buenos días a todos, ¿cómo andan? Una alegría volver a encontrarnos en este espacio virtual. Ahí ya pusimos a grabar y mientras queda una persona que está conectándose, vamos pasando algunos avisos para que estén todos informados. Bueno, vieron que hicimos la encuesta sobre cómo vamos con las cursadas, si era posible pasar algunas materias, y en ese sentido, para este cuatrimestre vamos a tener una materia menos, vamos a pasarla para el segundo cuatrimestre. Entonces nos queda la materia de territorios, que es la próxima, y bueno, van finalizando también con el taller 2 que están cursándolo ya durante todo el cuatrimestre. Entonces, eso creemos que va a dar un poquito de aire para que puedan ponerse al día con algunas entregas. Ustedes recuerden que en el aula virtual de la Secretaría tenemos los cronogramas actualizados siempre. Ahí van a encontrar las fechas de entrega, las segundas fechas, la tercera fecha, depende qué materia. Así como muy brevemente para recordarles, la semana que viene es la entrega de prevención y promoción de derechos, el lunes que viene, así que ahí, bueno, esperamos que puedan entregar. Estos días estuvieron entregando también Constitución del Psiquismo. eh, y también tienen una actividad de esta materia la semana que viene, así que bueno, ahí esperamos que puedan como ir haciendo las entregas y siempre sabiendo que cuando tienen alguna dificultad o alguna duda, el equipo de tutores y tutoras estamos para orientarles. Bueno, ya con varias personas nos conectamos bastante seguido, pero con quienes no están en contacto también recuerden que a través de los foros o a través del correo interno pueden ir haciendo las consultas. Ahí había, Mariana, ¿querías hacernos una pregunta o algún comentario? Sí, Daniela, discúlpame, buen día, ¿cómo están Sí, todas y buen día. todos? Espero que bien. Justo tuve una cuestión con mi hija. Te hago una consulta. ¿Responsabilidad penal juvenil la sacaron de este semestre? Sí, va a quedar para el segundo cuatrimestre de este año, sí. Ah, bien, o sea, de este año. Y por Sí, sí. otro lado, más allá que está la entrega del 8 de promoción y protección, tenemos una entrega el 22, ¿puede ser? Una segunda entrega, el 22 de mayo. Sí, el 22 de mayo la segunda entrega y 16 de junio la tercera entrega. Joya, me quedo Sí. tranquila porque nada, porque hay que, como tenemos la entrega de familias, Sí, habíamos con nuestro grupo, listo, me quedo tranquila. Gracias, Daniela, siempre. bárbaro. Sí, como decía Mariana, recuerden que ustedes van como armando su propio cronograma, ¿no? Al tener la posibilidad de las tres entregas, van viendo cómo llegan de cada materia, cuál tienen que entregar por ahí anterior. Entonces, bueno, la idea es que puedan ir haciendo el recorrido, sí, les proponemos que traten de ir siguiendo, quienes puedan, ese recorrido para tener todas las materias, pero también saben que pueden dejar alguna materia para después, cuando se vuelva para otra cohorte, digamos, cursar en la presencial o en la virtual que sigue. Eh, Entendemos que los tiempos de cada uno son distintos, entonces también que puedan hacer su propia trayectoria. En principio, sí, traten siempre de ir viendo con el cronograma a la tercera entrega. Igual, cuando no se entregó en la tercera, siempre nos contactamos con ustedes para ver por dónde andan, qué necesitan. Pero bueno, eso, digo, recuerden que cuando es alguna dificultad muy puntual de la temática o de la consigna es con el equipo docente, y cuando son cuestiones más generales de la carrera pueden ir charlándolo con sus tutores, tanto el equipo de tecnopedagogía como el tutor Steve, que ya vienen trabajando sobre el trabajo final, que también, bueno, es una construcción que van haciendo durante toda la carrera, lo cual también facilita después la entrega y que puedan graduarse. Así que no sé si hay alguna otra pregunta. Teresa, sí. Sí, buen día. Mira, yo quería consultar porque estamos confundidas con mis compañeras de grupo. Nosotros teníamos como entrega inmediata el 8 familias, un trabajo, Sí. y promoción y protección el 16-18. Esa era la primera fecha que teníamos nosotras para el trabajo. Y la segunda, el 10 de junio. Por eso, perdón, 20 de mayo la primera entrega y 10 de junio la segunda. Por Mm, eso nos confundimos ahora al escucharte a vos de la primera no, entrega de promoción, y porque claro.
Las entregas son 8 de mayo, 22 de mayo y 16 de junio. Ajá, está bien. Bueno, no, nos confundimos. Sí. Está bien, gracias. Ahí también Lucre pregunta, de construcción del psiquismo, me llega un mail diciendo que tengo que realizar la entrega, pero la misma la hizo una compañera, ¿debe subirlo también yo? No, en principio, ahí tienen la misma duda. La idea es que siempre entregue una sola persona y con el nombre de todo el equipo. Pero bueno, vamos a igual a contactarnos con el equipo para avisarle por las dudas, si no vieron que ya está entregado, sí. Sí, ahí Victoria preguntaba si no está la corrección de todos. Sí, tenemos algunas materias que están con... Bien, yo voy leyendo todos los comentarios. Sí, la idea es que siempre se manejen con el cronograma que está en el aula virtual de la Secretaría. Ahí lo vamos actualizando todo el tiempo. El de las entregas y el de las materias de las cursadas, los sincrónicos y eso. Vamos a chequear por las dudas si en el aula virtual quedó otra fecha diferente a la que habíamos puesto en el cronograma. Pero bueno, eso con tranquilidad. Si ahora ya que ustedes lo plantean, lo vamos a chequear y les vamos a avisar si hay algún cambio. Pero en principio son esas las fechas. Sí, tenemos también estudiantes que se han quedado solos, sin grupo, porque compañeros han dejado. Ahí, bueno, en algún foro hemos visto que también han intentado rearmar grupos. Traten siempre de respetar que los grupos sean por comisión, digamos que pues facilita el seguimiento del equipo de tutores. Pero bueno, eso, digamos, de a poquito, la idea es que trabajen en grupo porque consideramos que lo grupal favorece muchísimo el intercambio, la construcción colectiva de conocimientos. Pero también entendemos que hay personas que prefirieron hacer algún trabajo individual por cuestiones de tiempo y eso. Pero si pueden volver a conformar grupos, es lo ideal. Y ahí también, digamos, traten de, a través del aula virtual, plantear quienes quedaron en soledad para poder sumarse. En alguna comisión vimos que lo han logrado, incluso había como muchas ofertas para una persona que estaba sola, así que bueno, bien. Sí. Mariana también pregunta qué pasa con las materias que no se anotaron por SIU. Traten siempre de anotarse a la materia cuando se van a matricular al aula, cuando está por empezar la materia, anotarse por el SIU. Pero pasa que es un tiempo acotado. Entonces, quien les pasó el tiempo y no se anotaron, no se preocupen que cuando aprueben la materia, al momento de cargarles la nota, ahí les inscribimos por el SIU. Pero bueno, traten de incorporar esa práctica como estudiantes de la especialización de poder matricularse al aula virtual y inscribirse por SIU a cada materia. Sí, de intervención social de complejidad no están todavía las notas, así que no se preocupen que ya pronto están en proceso de corrección. Pronto van a subir todas las notas. Sí. Sí, ahí estamos. Bien. Si alguien más tenía alguna pregunta, pero creo que ahí las del chat las fuimos respondiendo. Bueno, entonces le paso la palabra a Silvina. Hola, buen día a todas y a todos. Tomo nota de lo del sistema de promoción y protección. Ahora con Dani nos quedamos un ratito y chequeamos eso. Probablemente no hayamos corregido en el aula virtual las últimas fechas que pusimos, porque como fuimos viendo el comportamiento de entrega de la materia de ustedes, modificamos fechas de entrega para que no les quedaran muy juntas una de otra. Entonces, a lo mejor todavía no lo modificamos en el aula, así que después lo vemos para no confundir, pero las fechas son las que dijo Dani, porque son las que más se ajustan a las posibilidades de ustedes de tener más espaciadas las entregas. Así que eso, hago esa aclaración solo por la materia.
y a los fines de no quitarle más tiempo a las profes de familias que ya están acá y que generosamente nos cedieron un ratito de su tiempo, quería contarles que yo, como sabrán, porque Mariana les mandó un mail, voy a dejar la coordinación académica de esta carrera. No me voy a desvincular de la carrera, por supuesto, pero sí formalmente dejo el espacio de la coordinación, que paso a dirigir la misma carrera en la versión presencial acá en La Plata. Entonces, por ese motivo voy a abandonar el cargo. Quería presentarles hoy entonces a quien me va a reemplazar, que es María Ángeles Calvo, también una trabajadora social, doctora en trabajo social y profesora de la facultad. Dicen, alguien está esperando un ingreso, Dani, que seguramente va a poder acompañarlos en los que necesiten. Bueno, estará continuando lo que iniciamos con Mariana en esta carrera. Así que les presento a María Ángeles y después ya las liberamos como para que puedan seguir trabajando las profesoras. Bueno, gracias, Sil, por la presentación, cortito para no ocupar más el espacio de Pilar y Vero. Agradecer enormemente, para mí es un placer estar formando parte de esta carrera y de este equipo de gestión con compañeras tan queridas y comprometidas política e institucionalmente. He tenido la posibilidad de transitar, y algunos ya me conocen porque estoy como profe en el taller Integrador 2 y también en el taller Integrador 2 de la presencialidad, y es una carrera que presenta la fortaleza de ser un espacio de intercambio y de encuentro, y además de producción de conocimiento también, ¿no? Creo que la heterogeneidad de trayectorias que tiene cada uno de ustedes en términos de sus ámbitos de práctica y de militancia hace rico la posibilidad de encontrarnos reflexionando críticamente sobre un campo que demanda este encuentro, ¿no? Un campo que se reviste de tanta complejidad como el de las niñeces, adolescencias y juventudes. Así que desde la carrera la principal preocupación tiene que ver con hacer que este recorrido y este tránsito por un posgrado sea de la manera más amena posible, ¿no? Porque sabemos que hay un conjunto de tiempos y de contingencias en la cotidianidad. El poder transitarla a veces se hace dificultoso, pero el poder repensar estos tiempos, flexibilizarlos, siempre esta preocupación desde el equipo de gestión como del equipo de docentes de poder acompañar sus procesos y garantizar de que puedan disfrutar en realizar sobre todo esta carrera, ¿no? Ahí el apoyo en los tutores TIF, en los tutores Tecno, es fundamental, y todo esto que les estaba compartiendo Daniela. Así que bueno, desearles que tengan una hermosa cursada este día de sábado. Acá tenemos un lujo de profes que las van a estar acompañando en estas asignaturas, así que darles la bienvenida y agradecer también a las profesoras, y bueno, dejarlos con familias y eso, a disfrutar el espacio, y bueno, para cualquier cuestión estamos a disposición. Bueno, nada más entonces. Dani, tampoco tenés ninguna información más. Bueno, adelante chicas, Pilar, Vero, nosotros los vamos dejando. Gracias. Pero no se te escucha. No. Bueno, hola, buen día a todas y a todos. Mientras resolvemos que Vero movía la boca pero no la escuchábamos, nos saludamos en esta mañana. Como dice el cartelito, mi nombre es Pilar Fuentes, soy una de las profes que coordinamos esta asignatura. Bueno, la presentación nuestra ya está en el aula, así que la idea sería que pudiéramos arrancar a trabajar un poco con la propuesta que les dejamos en la convocatoria a este espacio sincrónico. Antes hacemos un paréntesis con estas preocupaciones de fechas de entrega y etcétera. Nosotros tenemos una fecha de entrega que nos pasó la carrera así bien estricta, por lo menos, que es la primera entrega del trabajo final el 29 de mayo. Nosotros les propusimos un trabajo práctico para el lunes 8, que algunos nos escribieron pidiendo prórroga, y ahora vemos que es una ensalada de fechas que tienen una cantidad de primera, segunda, tercera entrega,
entrega especial para el que nos llegó y qué sé yo. Para nosotros ese trabajo práctico intermedio es básicamente una propuesta de trabajo para que ustedes pudieran ir como llevando la lectura al día, llegáramos a este sincrónico con un trabajo de lectura más avanzado y no les quedara toda la lectura para el 29. O sea, era como más una propuesta de organización de los tiempos y de las lecturas que un trabajo práctico obligatorio. No lo pusimos optativo porque cuando uno pone optativo de punto de partida se relaja mucho la convocatoria, así que para nosotros es importante que lo puedan hacer en tanto que ustedes puedan hacer una producción y tener una devolución previa al trabajo final y que no sea una gran incógnita desde el día que leyeron la primera clase hasta el día que tienen que entregar el trabajo final. No tenemos problema de correrlo para el 15, pero lo vamos a hacer optativo, porque nosotros lo que no podemos es estar corrigiendo a cuentagotas un montón de veces y luego no vamos a terminar de corregir esto y vaya. Si ustedes lo envían el 8, nosotros nos comprometíamos a que tuvieran una devolución antes de entregar el final, de modo que tuvieran ya una retroalimentación de este equipo. Lo podemos pasar para el 15, lo podemos poner optativo, porque la verdad que en términos formales lo que aprueba la asignatura va a ser el trabajo final. Para nosotros era una herramienta pedagógica que nos permitía a nosotras conocerles mejor a ustedes, hacerles una primera devolución y a ustedes tener una distribución de tiempo, hacer una distribución de tiempo de lectura y de entrega y tener una devolución antes del final. Pero bueno, los que pueden entregar hasta el 8, nosotros decimos, pueden entregar hasta el 15. Si quieren entregar hoy, mañana, el 7, o bueno, el 7 creo que es mañana, bueno, pueden entregar cuando quieran hasta el 15. Después del 15 no nos comprometemos a leerlos. Hasta el 15 nos comprometemos a leerlos. Lo que sí, ahora no estamos seguras que del 15 lleguemos a hacerles una devolución antes de que ustedes puedan entregar su trabajo el 29, ¿sí? Pero bueno, era básicamente una propuesta de distribución de los tiempos y de comunicación entre nosotras, que la comunicación más directa es acotada, a través de su producción y de nuestra propuesta, y además porque nos gustan las pelis que les propusimos y todo eso. Bueno. Pruebo Se nos si... perdió definitivamente. ¡Ahí está! No, acá volví. ¿Se escucha? Sí, ahora se escucha. Listo. No, bueno, nada, decir buenos días, saludarles, perdón que estoy con problemas técnicos y de conectividad acá, pero acá estoy, por ahora estoy. Bueno, arrancamos entonces con una ronda de sus comentarios, de sus preguntas, de cómo les interpelaron estos dos materiales que les propusimos. No sé, Pili, si querés recuperar un poco formalmente las preguntas, pero un poco sería abrir la ronda, puede ser con micrófono y puede ser con el chat, vamos recuperando y vamos armando este espacio más dialógico y no tan expositivo que No, sí, muy brevemente, bueno, buen día a todas, todes. La verdad es que, como decía Pili, la idea del encuentro de hoy era poder comenzar por dialogar sobre qué es lo que les resuena de los aportes de las autoras, ¿no? En relación a sus prácticas profesionales, a sus ámbitos de intervención. La idea era trabajar centralmente con el texto de Elizabeth Schelling y una charla TED, que no sabemos si la pudieron ver, pero estaría bueno que la vean, de Marta Dillon. Así que, bueno, comenzar por ahí. ¿Por qué pudieron estar reflexionando, preguntándose si hubo algo? Sí, Gabriela, que levantó la mano. Adelante.
Bueno, soy valiente y empiezo. Buen día a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, genial. Bueno, a mí la verdad que me gustó mucho. Empecé mirando las películas, por ejemplo, nada más, sin haber tocado un texto. Miré todas me gusta mucho mirar películas, obviamente, y miré todas las películas y me gustó mucho la diversidad de escenarios que presentaron ya con el material propuesto para cuestionar o para pensar lo que son las familias, ¿no? Entonces, las épocas, todo a mí me dio como un panorama desde lo cinematográfico de lo histórico, de lo diverso, de cosas que no tenemos en cuenta cuando estamos parados, digamos, mirando desde nuestro propio, con nuestros propios anteojos, digamos, desde nuestra propia experiencia social de familia, ¿no? Entonces, bueno, eso me gustó un montón. Después miré la charla de Marta Dillon, me encantó porque también ella se pone en primera persona, cuenta su historia y eso hace que podamos deconstruir un poco esta cosa ideal que tenemos de familia o que o que desde el sentido común muchas veces nosotros vemos a una persona y le atribuimos un montón de características, ¿no? Y así lo hacemos generalmente cuando entra una persona en nuestros trabajos o cuando empezamos a interactuar. O nos vamos imaginando en las primeras entrevistas en las intervenciones, nos vamos imaginando cómo podía ser, pero esa imaginación es básicamente desde nuestra experiencia. Después, bueno, hay que desandar esa experiencia y ver un poquito más, bucear un poquito más en las relaciones, en cómo nos vamos posicionando frente a eso que estamos viendo. Bueno, a mí me gustó mucho también bueno, lo de Marta Dillon me gustó que muestra una experiencia de familia bien particular, atravesada por una cuestión política, donde la identidad es un pilar y una búsqueda. Bueno, me pareció muy lindo eso y por eso los materiales la verdad que fueron entretenidos, fueron amenos, a mí me hicieron pensar mucho y bueno, estamos en un grupo que por suerte arrancamos desde la primera materia, así que ya ahora estamos como más, ya somos amigos, ¿no? Amigas, y bueno, intercambiamos mucho desde ese lado. Y bueno, y con respecto también al texto de Elizabeth Schelling, el tema de desarmar, ¿no? De mirar esta cuestión de las fotografías, de esa, que como ella encara digamos, podemos nosotros mismos hacer ese trabajo, ¿no? Y de buscar nuestro propio árbol, árbol no, sino nuestro propio álbum familiar, y ahí empezar a ver cuáles son las ausencias, cuáles son las cuestiones bueno, cómo nos atraviesa, ¿no? Todos estos conceptos. A mí me sirvió mucho para reflexionar esto, ¿no? Estas diversidades, estas historicidades, y bueno, y cuáles son el hoy, digamos, dónde nos paramos para mirar a los otros y mirarnos a nosotros mismos en esa relación. Bueno, nada más, así no lo hago más extenso. Ahí Valeria Cabrera tiene la manito levantada. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, se escucha Valeria, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, yo quería acotar un poquito del texto que lo pude leer ayer de Schelling me parece que era. Yo trabajo en un servicio local, en la ciudad de 9 de Julio, y con respecto, justo estábamos esta semana en unos casos resolviendo, y me llamó mucho la atención una parte en esto de, por ejemplo, un caso particular en donde, bueno, un nene pasa a vivir con el papá, digo, un poco hablar en las condiciones en las que viven, ¿no? Y la imposibilidad o la dificultad de hacerse cargo de este hijo que ingresa a su vida, digamos, porque la mamá no lo puede cuidar. Digo, cómo esto del que tiene que convivir sí o sí con el papá, y cómo nos asombramos cuando, no sé cómo explicarlo porque es complejo,
pero digo, ¿cómo nos asombramos cuando por ahí proponemos decir, bueno, el papá se quiere responsabilizar, pero no tiene las condiciones habitacionales para convivir con ese hijo? Y digo, ¿cómo nos asombramos cuando proponemos decir, bueno, por ahí puede convivir con la abuela, que sí es parte de la familia de ese niño, que quiere cuidarlo de cierta forma, hacerse responsable y ayudar a ese papá, y nos asombramos diciendo, bueno, no, tiene que convivir con el padre. Digo, puede convivir, digamos, en lo habitacional, dormir con la abuela, pero que este papá no se quiere desligar de sus responsabilidades. Acá me anoté una parte de, ¿no?, que el no convivir no implica el abandono de las responsabilidades de ese padre, ¿no? Que quiere asumir su función paterna y sus responsabilidades, pero habitacionalmente no le puede brindar ese lugar. Eso es una parte que me llamó la atención, me lo anoté como para plantearlo también en el trabajo y ahora al momento de resolver cómo vamos a acompañar a esa familia, ¿no? Con el fin de que ese nene esté protegido de las negligencias y las cuestiones que está pasando con la mamá. Después, las consideraciones finales del texto, también remarqué una parte donde habla que, esto siempre abocándonos al hogar, ¿no?, a la convivencia, digo, también yo vi la película Timay, que la había visto en Netflix en otra oportunidad, y cuando la encontré en el listado dije, bueno, ya la vi, es bastante complejo porque tiene que ver con familias internacionales, adopciones internacionales, bastante complejo, pero digo, en esa película, digamos, es una abuela que se quiere hacer cargo porque en realidad esa niña fue dada en adopción a la persona que después fallece, y esta abuela reclama a esa nieta, porque legalmente es la nieta, y cómo no se la quieren entregar porque sí o sí tiene que ser esa madre que la adoptó, o en consecuencia un padre, ¿no? Una figura masculina. Entonces, como ahí, como que la parte final del texto habla de que lo que hay que considerar es el bienestar de esa criatura, ese niño, niña o adolescente que necesita de un núcleo familiar donde vivir y donde desarrollarse como persona, ¿no? Esas fueron dos cosas que me anoté y que me resuenan todo el tiempo a la hora de reflexionar y evaluar las situaciones de los niños que intervenimos. Me parece que más allá de la familia nuclear, de la convivencia, lo que importa es el bienestar de ese niño y garantizarle el derecho a la familia, que se identifique, que tenga un contexto de afecto, de contención, en donde se identifique y que le dé esa oportunidad de desarrollarse como persona en distintos espacios, ¿no?, que tiene una persona en una sociedad. Esas son dos cositas que anoté que me gustaron como para aplicarlo también en nuestro laburo al momento de evaluar las estrategias de trabajo. No sé si se entendió porque es bastante complejo, pero Sí, remarqué gracias, eso, gracias. Se fundamental. entendió, sí. Sí, sí. ¿Quién más? Ahí está Mariana, también con mano levantada. Hola. A mí la verdad me hizo reflexionar muchísimo el material que nos están presentando. Yo pensaba cómo, a pesar de haber ya deconstruido algunos conceptos más tradicionales, ¿no?, la necesidad permanente de estar poniendo en cuestión la representación de familia, ¿no? Y también esto que esta multiplicidad de configuraciones familiares es inagotable. Digo, sobre todo me pasó, bueno, me encontré con un prejuicio, ¿no? Digo, sobre todo con la charla de Marta Dillon, esta idea de que esta flexibilidad o estas diferencias de configuraciones familiares tal vez las encuentro más en espacios en barrios más marginales, ¿no?, que tal vez es el ámbito territorial donde trabajo y donde me permito no sorprenderme tanto por esa multiplicidad y de repente empezar a evidenciar, sobre todo con el texto de Schelling, también con los números, que no tiene que ver con una clase social, ¿no? Como que, bueno, que tiene que ver con que realmente las multiplicidades de configuraciones familiares exceden a la clase social. Tiene que ver con que justamente la familia es múltiple. Bueno, eso, me están ayudando a reflexionar mucho sobre un trabajo que creí que ya tenía medianamente resuelto. Así que, bueno, les agradezco eso. Bueno, ahí estaba Teresa también. Teresa, sí. Hola, buen día. Sí, a mí el material por momentos me resultó contradictorio en relación a las prácticas, ¿no? Yo trabajo en un servicio local hace 15 años y una de las cuestiones que hemos intentado proponer
al llegar el estado de abandono y adopción de una situación de una niña con su mamá con padecimiento mental, sin una red de contención, y nosotros al pedir la medida, el estado de abandono y adopción, solicitamos que sea con vinculación, en tanto y en cuanto la mamá esté en condiciones de establecer visitas, y del otro lado, por parte del juzgado, el Poder Judicial, con mucho enojo, desentendimiento, cuando en realidad habían previamente visitas con esta mamá donde se veía una vinculación muy positiva, un reconocimiento mutuo, y la verdad que sabemos que cuando se llegó a la adopción, esas visitas, aun cuando la mamá tenía abogada, defensora y demás, nunca se concretó. Así que es como medio contradictorio leer un poco de múltiples formas de familia y de convivencia, porque bueno, yo no tenía el marco teórico, ojalá lo hubiese tenido porque lo hubiese citado, ¿no?, en el pedido, pero en ese momento lo que estábamos pidiendo era esto, ¿no?, que esta niña tuviera una familia adoptiva, pero a su vez, en forma paralela, esta mamá, ¿no?, que no se le negara el derecho mutuo de tenerse, de alojarse, ¿no? Lo cual a mí no me parecía para nada menor, ¿no? Porque esto en el desarrollo psíquico es fundamental. Pero bueno, en este y en otros casos, cuando pedimos con vinculación, y siempre esa vinculación no parte de un deseo de los profesionales, parte del trabajo con los niños. Recibimos del otro lado bastante rechazo, no sé, hoy yo siento que el Poder Judicial en materia de adopción, y he ido a charlas de gente que la verdad que ha estudiado un montón en adopción, la idea de abrir la cabeza en esta cuestión de adopción con vinculación, con que no se corte, ¿no? No está, digo, y a mí sí me preocupa mucho, porque en algunas situaciones que no puedan alojar a sus hijos, que no puedan brindarle los cuidados por un montón de situaciones, no implica que hagamos un corte abrupto y se borre la historia, ¿no? Porque yo lo que siento es que no se los prepara a los padres adoptivos para aceptar que la adopción no es un corte, sino es una continuidad, ¿no? Pero bueno, obviamente me pareció bastante interesante el material, pero bueno, fue bastante contradictorio porque lo primero que se me vino fue estas vivencias como profesional. Gracias, Teresa. ¿Alguien más? Vamos recogiendo un poquito algunos diálogos en función del texto, pero también en función de, como de toda la asignatura. Arranco y Pili y Vero después nos vamos sumando, pero que vayamos arrancando nosotros algunos comentarios no quiere decir que no puedan insistir ustedes con la participación. Pensaba en esto que traía Teresa sobre el final, cómo sigue habiendo una potencia de la familia total, ¿no? O es todo o es nada. Y ahí nosotros hacíamos alguna pequeña nota al pie respecto del texto de Schelin en relación a la modificación del Código Civil del 2015. Claramente el Código Civil del 2015 incorpora algunas novedades, entre ellas la adopción simple, que está cero incorporada por los tribunales. Ahí no se puede desconocer el carácter conservador de casi todo el Poder Judicial, pero especialmente de los juzgados de familia, ¿no? En general, piensen ustedes esta conformación de que son muchas mujeres las juezas de familia, y eso no garantiza demasiado en términos de que hay una afirmación bastante conservadora de las familias, salvo, diríamos, bueno, de hecho, hay algunas concentraciones de representantes, por ejemplo, de la Iglesia, de sectores muy conservadores de la Iglesia, que pugnan por ocupar los lugares de la justicia de familia en términos de sostener esa perspectiva conservadora respecto de los vínculos, y ahí, digo, el Código del 2015 incorpora la adopción simple. En la práctica,
es muy difícil, no hay, yo diría, por un lado está esa posición judicial, pero por otro lado también hay un sentido común muy internalizado de incorporar la historia para cerrarla, ¿no? En los casos de adopción. En el mejor de los casos se incorpora para cerrarla y abrir una nueva vida, y hay algo ahí que hay que trabajar de manera bastante potente, que bueno, un poco aparece en la charla de Marta desde otra lógica, ¿no? Ella no pudo ser adoptada, pero sí la privaron de la presencia de sus padres, y ahí no había una pregunta, o había alguna pregunta bastante silenciada. Lo que decía que hacíamos una nota al pie nosotros, está un poco en la presentación que les vamos a dejar al final, de síntesis, porque hay algo que varias autoras trabajan y que nosotros no alcanzamos a incorporar en este curso, que es bastante breve, en relación a cómo las reformas del Código Civil pierden varias veces, tanto la reforma del 85, que incorpora la patria potestad compartida y que incorpora el divorcio vincular, etcétera, como la reforma del 2015, se pierden la oportunidad de incorporar o de romper con estos dos universos de las infancias que están o de las familias que están muy presentes en las leyes de infancia. O sea, nuestras leyes adecuadas a la Convención no dejan de tener el sesgo de estar pensadas para familias que históricamente estaban nominadas como familias disfuncionales y sus hijos como menores. Entonces ahí es interesante cómo el Código Civil incorpora una serie de instituyentes. Esos instituyentes están fuertemente vinculados a las prácticas de las familias de los sectores medios, nuevamente omitiendo que esta diversidad familiar, que parece tan novedosa, nosotros sostenemos que no es tan novedosa, porque no solo en la época precolonial, de lo cual vamos a agregar un texto en la tercera clase, sino en los sectores populares, nunca se verificó este formato de familia que nosotros tenemos idealizado en la cabeza, y que muchas veces forzamos nuestras intervenciones a que se parezca a esta idea de familia que está fuertemente como estandarizada. Agrego otra cosa más y paso la palabra para mis compañeras, pero ahí a nosotros nos gusta mucho a veces trabajar con las cuestiones de adopción, porque las cuestiones de adopción, las cuestiones de subrogación de vientres, las cuestiones de fertilización asistida, un poco hacen lo que Yelin dice respecto de cuando las fotografías desbordan porque no pueden, porque las trayectorias de las familias no pueden ser fotografiadas porque están mucho más allá de un bautismo, 4 personas sentadas sonrientes, y que suceden múltiples otras cuestiones que desbordan un poco el álbum, y por eso es interesante ese juego que ella hace al principio y al final, de la idea del álbum tradicional con los eventos evolutivos y el álbum virtual o digital, donde entran y salen fotos y entran y salen formas de convivencia y etcétera. Un poco la adopción lo que hace es que nos pone muy de cara con todas nuestras concepciones de familia, ¿no? Con toda nuestra supuesta problematización del biologicismo, pero que se reactualiza nuevamente, con nuestra problematización de las identidades, pero que se reactualiza, y etc. Y retomo de Gabriela, la primera compañera que intervino, esta idea de que ella dice que las pelis le ofrecieron una multiplicidad en relación a su experiencia social de familia. Y ahí nosotros un poco lo vamos a trabajar también en el último espacio, pero lo sostenemos con mucho énfasis, que trabajar con familias requiere trabajar primero con nuestra propia experiencia social de ser familia, ¿no? Nosotras solemos decir muy habitualmente que le pedimos a las familias con las que trabajamos que sean unas familias en las que nosotros no querríamos vivir nunca. Y sin embargo opera esa idea de, me quedaba pensando también lo que decía Valeria, ¿no? Que el papá quiere asumir, pongo comillas, quiere asumir este lugar. ¿Alguna vez nos preguntamos si las mamás quieren asumir? No, decimos que son negligentes, que no pueden, que no saben.
¿Alguna vez nos preguntamos dónde pueden vivir esas mujeres? No, pero al Señor le preguntamos, oh, qué pena, quiere cuidar. No, no digo que sea, lo digo así como un poco exagerado, Valeria, no tiene que ver con el cuestionamiento al modo en que están trabajando, sino cómo rápidamente opera. Bueno, el papá quiere pero no tiene una casa. Ah, mira vos, cuando la mamá no tiene una casa, nadie se pregunta si quiere o no quiere. Bueno, un poco esto que trae Shelini, que lo vemos muy permanente, de la maternidad obligatoria y la paternidad electiva, ¿no? Bueno, voy dejando eso por ahí, tengo más cosas anotadas, pero así giramos la palabra. Sí, un poquito siguiendo con lo que traía Pilar, digo, y recuperando las otras intervenciones de las compañeras en esto que decía Romina y Mariana, respecto de la necesidad permanente de poner en cuestión la familia, de trabajar sobre nuestros prejuicios. Bueno, un poco están planteadas esas reflexiones en los módulos iniciales de esta materia a la hora de situar la importancia de ese trabajo de desnaturalización, que bueno, digo, un poco las pelis y los recursos que les ofrecemos van en esa dirección, pero también está bueno hacer una lectura de los materiales y de las clases justamente para poder problematizar de manera argumentada qué implica la institución familiar, cómo intervienen nuestras representaciones, nuestras significaciones, y también poder ubicar ahí cuánto de lo enigmático se juega en la institución familiar como en tantas otras instituciones, ¿no? Pero particularmente por el peso que tiene la institución familiar a la hora de diseñar y llevar adelante nuestras estrategias de intervención, digamos, ¿no? También sabemos que no hay ninguna persona que no tenga un anclaje o una inscripción familiar. Ahora, tenemos este fuerte atravesamiento de esa perspectiva familiarista al pensar la familia, que es necesario poder deconstruirla, y esa deconstrucción no se hace como en el vacío, digo, ¿no? Se hace justamente con un conjunto de herramientas que vienen de lecturas teóricas y que nos permiten también poner en diálogo nuestras construcciones y lo que hemos trabajado poco o mucho en la formación de grado, a partir también o a contraluz de los aportes de los feminismos, de los aportes del movimiento de derechos humanos, de la posibilidad de pensarla como una institución sociohistórica cambiante y en permanente construcción, digo, y claramente esto que traía Mariana de permanentemente estar trabajando sobre nosotras mismas en relación a cómo pensarla sin idealizarla y sin caer, digamos, también en esta tensión familista, es todo un desafío que bueno, que nos interesaba particularmente recorrer y dejar como eje de reflexión en el marco de esta materia, ¿no? Pili, no sé si Pili, Reija, si querés sumar algo más. Una cosita, Vero, con esto, perdón, Pili, pero con esto que traía también Mariana en relación a cómo la diversidad excede la clase social, a nosotros ahí nos parece que siempre es importante reconocer esto que excede, pero esto que la implica, ¿no? Porque también en esta idea de que la familia o la diversidad familiar excede de la clase social, por un lado es súper interesante, porque claramente en general se piensa que las disfunciones están en los sectores bajos o en los sectores pobres y la normalidad está en otros lugares, pero hay que eso como jugarlo en contraposición o en permanente diálogo con que nosotros pensamos la familia como una institución en la trama de las relaciones sociales, y entonces no da lo mismo el lugar social en el que estás inscripta, porque no da lo mismo la posibilidad de cuidar con que sin recursos, la posibilidad de cuidar con o sin vivienda, la posibilidad de cuidar con o sin, por ejemplo, no sé, alfabetización. Quizás algunas de ustedes trabajan en el ámbito de la salud, y ahí, por ejemplo, aparece muy potente cuando hay que ayudar a familias a cuidar o acompañar a familias a cuidar niñas en situaciones de salud complejas, como el dominio de la lengua escrita, el dominio de ciertas lógicas de temporalidad para la medicación, para ciertos cuidados, se vuelven muy complejas.
Y esto rápidamente puede como traducirse en negligencia, y muchas veces tiene que ver con un dominio simbólico que algunos sectores sociales no lo disponen, y por lo tanto tenemos que construir puentes, trazos para incorporar posibilidades. No sé, recuerdo una pediatra que les armaba dibujos con el reloj, que ya no existe más, estoy hablando de una práctica de hace unos años, pero ¿dónde debían estar las agujas al momento de proveer cierta medicación? Bueno, parece como una tontería, pero también supone reconocer que hay lenguajes, hay prácticas, hay discursos de los que los sectores medios disponemos casi naturalizadamente, pero que no todos los sectores sociales los disponen. Entonces, es cierto que la diversidad de las familias atraviesa las clases, pero no las atraviesa de manera diferenciada, las atraviesa de manera concreta, del mismo modo que las opresiones al interior de la vida familiar están presentes para cualquiera de sus miembros, pero lo son más significativas para los niños, lo son más significativas para las mujeres, entonces lo son doblemente más significativas para las niñas, y así sucesivamente. O sea, colocar el trazo de la clase como podemos colocar el trazo del género en términos de lectura de aquello que unifica, pero también de aquello que diferencia y marca, ¿no? Sí, que diferencia y marca, y diría yo que también en los sectores populares o en las clases que viven del trabajo, muchas veces lo problemático es que esa diferencia o esa diversidad se trata o se visibiliza como desigualdad, digamos, ¿no? Y ahí hay un problema serio también. Sí, yo ahí pensaba algo como muy breve, pero que en el segundo módulo, me parece en esto que traía Pilar recién, hay una categoría que nos interesa inicialmente presentar y para que se la lleven también como herramienta para poder pensar sus intervenciones, desde qué lente, ¿no? Analizar la realidad social en la que intervenimos, que es la de categoría de interseccionalidad. Que bueno, para nosotras es una herramienta teórico-metodológica interesante y potente justamente para poder pensar en esa clave de entrecruzamiento, ¿no? de opresiones, de situaciones de desigualdad social, que fue ahí una categoría muy trabajada desde los feminismos. Y que bueno, para nosotras justamente, ¿no? Para pensar las intervenciones con familias, para pensarnos a nosotras mismas, es súper potente, y nos parece que está buena que la puedan retomar, leer. Ahí hay un texto de María Eugenia Armida y Luz Bruno, que retoma, ¿no? También la cuestión de la colonialidad, del adultocentrismo, que todo el tiempo, digo, esos sesgos están operando en nosotras mismas, y que está buenísimo poder revisarlos constantemente, en esto que decía Mariana de, bueno, pensé que ya lo tenía todo sabido, y no, o sea, nos damos cuenta de que estamos reproduciendo un montón de esas violencias muchas veces, y que bueno, esta categoría de interseccionalidad me parece que es súper potente para poder revisar, pensar, ir ahí como reflexionando. Ahí había otra intervención de Romina, creo que era, que planteaba, bueno, cómo justamente el texto de Schelling nos ayuda a historizar cómo han ido cambiando, ¿no? Muchos preceptos desde una perspectiva de derechos, y en los cambios de los últimos tiempos, ¿no? Eso es como, bueno, una clave súper importante también de lectura, que la institución familiar como tal parece algo como muy básico, ¿no? Pero que como tal ha ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces volver sobre eso que parece tan simple o tan básico es fundamental, también para pensar en ese desarme del modelo de familia, ¿no? Valeria había levantado la mano. Sí, yo quería aclarar por ahí lo que manifesté antes, que no quede, pues me parece como que se quedó como una cuestión de género, no, mujer o no. Yo apuntaba, lo que visualicé fue, digamos, como lo que me llamó atención esto, ¿no? En cuanto al punto de los hogares, la democratización de los sujetos que integran la familia, ¿no? Que no quede como autoridad de responsabilidad mamá y papá, sino que toda la familia ampliada,
son sujetos de derechos, que pueden cumplir diversos roles, que pueden brindarle esa contención y ese cuidado a los niños integrantes de la familia. Y quería más que nada eso, ¿no? Que más allá más allá de la familia o el modelo de familia que se pueda plantear, lo importante y el objetivo de ese derecho de familia es que es el desarrollo y la integridad de ese niño. Quiero aclarar eso, que no quede como una cuestión de género o papá quiere o no. Digo, planteé una situación que estábamos trabajando en donde de esto, ¿no? Que la convivencia o no convivencia, o dormir o no dormir con papá en este caso, él no se responsabiliza de su cuidado o de su rol o de su interés de desarrollarse como papá de ese niño. Quiero aclarar eso. Fue un ejemplo recortado de la situación, de algo que me llamó la atención en esto del punto de los hogares, ¿no? Que es el hogar nuclear, que son las participantes de esa familia, que no queda todo en la autoridad o marcado la mamá o el papá, sino que hay una familia ampliada que quiere cuidar y brindarle la contención y el cuidado a ese niño en particular. Y marcar este concepto lindo que está bueno, que es la democratización dentro de los integrantes de la familia, ¿no? Que seamos todos partes de esa organización, que seamos partes todos de cuidarnos y de brindarnos afecto y contención y cuidado. Eso quería aclarar, que no quede como por ahí lo marcó Pilar. No, Valeria, tranquila. No. Tranquila, un que recorte, lo para último esos de lo puntos que me llamó la atención. No, de lo último que se trata en este espacio es de mirar las prácticas y menos de mirar las prácticas en eso, en una frase. Por ahí lo que pasa, sí, es que un poco el ejercicio nuestro, con este espacio tan cortito de 2 horas, en un curso de 30, de intercambio, es también habilitar lo que nos dispara a nosotras. Entonces, ahí cuando vos traes esto, a mí me dispara como esa pregunta, que no es del caso de ustedes, es de la práctica cotidiana. ¿Qué es lo que pasa? Que a los papás muy habitualmente le preguntamos si pueden cuidar y a las mamás no les preguntamos nada. ¿Y qué es lo que pasa? Que si las mamás no consiguen dónde vivir, las penalizamos y al papá le buscamos la casa de la abuela, pero no es un problema, y por favor, quiero ser súper cuidadosa, no tiene nada que ver con cuestionar algo de lo que no sabemos nada, porque vos dijiste una frase de un proceso que será extensísimo, pero sí como aprovechar qué cosas nos dispara a nosotras o qué cosas nos aparecen como preguntas, a veces también desde una sensibilidad de escucha un poco excesiva o refinada, en el sentido de mucho trabajo, un poco detenido. Claro que este papá quiere cuidar y claro que es muy importante que ese niño o niña cuente con un papá que lo quiere cuidar, pero abrimos a qué cosas, despegándonos de esa situación, qué cosas resultan como muy habituales, que a los papás se les pregunta, se les consiguen un montón de facilidades y a las mamás se las penaliza y se les aparece obligatorio. ¿Este es un error de los equipos? No, es algo respecto de lo cual el sentido común instituido tiene mucha potencia, muchísima potencia. Lo mismo que el ejemplo que traía Teresa, si la madre está loca, y entonces chau, que tenga una nueva familia y que la piba viva bien. Ocultando, por supuesto, qué costoso va a ser subjetiva y socialmente para esta piba ese corte, porque no es solo psíquicamente, es también socialmente. ¿Qué significa para una piba? Bueno, a veces edificarse en torno de una mentira, un ocultamiento, una vergüenza de un origen, bueno, nada, un montón de cosas. Gabriela. Sí. Estás silenciada. No te escuchamos. Perdón. Que las escucho y me viene a la mente y a la experiencia de los instrumentos de relevamiento, o las encuestas sociales, o todo lo que queda por afuera de ahí. Entonces las categorías que vamos usando de la familia ampliada, la familia nuclear. Entonces, desarmar esas categorías ya impuestas y decir, bueno, pongamos muchos casilleros y pongamos otros en todos los aspectos, ¿no? Como una práctica constante de pensar esta cuestión de... tiene mucho que ver, porque acá estamos hablando de la noción de familia, pero también tiene que ver con
con las relaciones que se van construyendo al interior de la familia y al exterior también, como si fuera la familia, la pensamos como si fuera algo aislado, pero en realidad es parte de una comunidad, y esa comunidad hay relaciones en la cual se va tejiendo algún tipo de solidaridad, algún tipo de cuidado, con otros actores que no tienen que ver con lo que nosotros categorizamos como madre, padre, abuelos, primos. También hay, digamos, ¿cuáles son esas relaciones que se tejen en las comunidades? Tiene que ver también mucho cómo nos atraviesa esta mirada de clase, ¿no? Esta interseccionalidad con la clase, que tiene que ver mucho con nosotros, pero también tiene que ver mucho con indagar en otras formas, ¿no? Esta cuestión de lo comunitario, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cuidado, y estos videos que vimos acerca del cuidado también, tiene que ver con esto, es decir, cuáles son las estrategias que se dan las familias ante estas situaciones de cuidado o no poder cuidar a un niño, a niñas, a adultos mayores. Hay un montón de cuestiones dentro de la familia, no solamente las niñeces tienen que ser cuidadas, ¿no? ¿Cuál es el rol que ocupa la mujer? Que constantemente es la que tiene que triple trabajo muchas veces. Bueno, reproblematizar todas esas cuestiones cotidianas, porque en lo cotidiano, como la misma estrategia que nosotros usamos para reproducir nuestras propias vidas, ir a trabajar, llevar a la niña a la escuela, bueno, con quién hacemos alianza solidaria, si podemos pagar o no una niñera, si podemos, eso también nos pone en un lugar de clase, porque hay el cuidado que no lo puede dar una mamá, lo paga a alguien que lo paga si tenés esa posibilidad. Quien no puede pagar, los nenes quedan solos. Ahí ya tenemos una mirada de culpabilizar estoy eligiendo que queden solos porque soy una madre despreocupada. En realidad creo que hay que profundizar un poquito más en esas construcciones que hacemos a priori de las situaciones. Entonces es muy importante en las intervenciones, creo yo, el estar ir a ver esas dinámicas, volver sobre eso. Y tiene mucho que ver con esto de los derechos. Me vienen otras cuestiones que tienen que ver con esto de el derecho a ser oído de todos los niños, ¿no? De todas las niñas y jóvenes. También tiene que ver con el derecho a ser oído de todas las personas que ingresan al sistema de promoción y protección, porque las violencias institucionales que se viven no solo atraviesan, digamos, a la madre o a la persona que está poniendo la cara o el cuerpo ante una situación de mirada desde el Estado, ¿no? Sino que también atraviesa a todas las relaciones al interior. ¿Cómo impacta eso, ¿no? Después. Entonces, como profundizar mucho más todo esto, que no quede como una categoría retórica, y sí en la práctica, ir tejiendo estas alianzas y estas cuestiones, y bueno, y darnos una estrategia de mirar un poquito más allá. A veces no se puede por la celeridad o porque no está dado el escenario institucional, porque nos encontramos con juegos de familias que son difíciles, o que tienen una mirada muy dura, o que enseguida las revinculaciones se hacen de una manera extraña. Hay de todo, ¿no? Hay una diversidad de intervención muy, muy grande, pero ahí está como el desafío también de empezar a usar estas categorías en los informes, en las audiencias, ¿no? En problematizar mucho más. Bueno, era una reflexión y nada más. Gracias, Gabriela. Ahí está Luciana y luego Lucrecia, con la manito levantada. Hola, buen día. No sé si se escucha. Sí, se escucha, Luciana. Estoy sin cámara por el mismo motivo de la conexión y a veces el audio, que me ha pasado en otros encuentros, así que me quedo directamente sin la cámara, para que se pueda escuchar bien. Yo, en realidad, tenía como algunas dudas, estaba como retomando una parte del texto de Yelin, y que tenía que ver un poco con lo que hablaban ustedes previamente, en relación a las configuraciones familiares y los estratos sociales, como lo plantea en el texto, ¿no? Y
y hablaba en el caso de las mujeres, que cuando las mujeres son el único pilar afectivo y financiero, plantea el texto. En ese sentido, y hacía la diferenciación con estas mujeres que vienen de clases más carenciadas, y la necesidad de que estén presentes las políticas públicas. Y Celina hace referencia a esta necesidad de una intervención social compensadora. Tengo el texto acá porque lo voy retomando porque como me traía muchas dudas y contradicciones también. Dice de la doble o triple responsabilidad que tienen las mujeres pobres y que las políticas públicas no han reparado suficiente en este aspecto. Y dice como tampoco en el efecto negativo a largo plazo que este patrón de convivencia puede tener, como decía recién, si no hay una intervención compensadora. Y habla, la situación de doble o triple responsabilidad de las mujeres pobres es socialmente inviable y moralmente incorrecta, pero las políticas públicas no han reparado. Yo en realidad tomé este párrafo porque por ahí no alcancé a entenderlo bien, y esta cuestión de la intervención social compensadora también, digo, que queda como en manos a veces que escuchaba ahí las compañeras y a partir de las intervenciones o los abordajes que tenemos acompañando a las familias. Cuando no hay un marco de política pública, si bien uno va tratando de deconstruirse y de ir incorporando nuevas herramientas, capacitándose, sensibilizándose también, porque creo que primero es eso, a mí me parecieron los textos muy sensibilizadores, movilizadores, la charla TED de Marta también, como empezar por ahí, pero no me quiero ir, a mí no me queda como claro este párrafo, porque intervención social compensadora. Es como... ¿Podés, Luciana, precisar mejor cuál es la contradicción o la duda que te genera ese párrafo? No, en realidad, contradicción en relación a la práctica, también, ¿no? Pensando en las prácticas, porque no hay políticas públicas, pero se necesita la intervención y que como que queda en manos de a veces los mismos agentes del Estado, ¿no? Los mismos trabajadores, pero no hay un marco de política también pública, donde esto tiene que estar explicitado, más allá de la asistencia, para el cuidado, para un montón de cuestiones que ustedes mencionaban recién, también en la política pública tiene que quedar explicitado desde qué mirada, ¿no? Y desde qué perspectiva. Porque si no queda, yo veo la política pública como no solo de la implementación de un programa o de una propuesta que contemple el acompañamiento en algunas cuestiones de cuidado, de asistencia financiera o desde lo educativo, de salud y demás, pero también tienen que estar planteadas estas perspectivas como más claramente, para que a veces no quede como a cuestión de voluntades de trabajadores, y que si bien tenemos normativas, como recién planteabas, bueno, sabemos que a veces en el sistema las normativas están, pero ahí nos queda como un agujero también, porque entiendo yo que también la falta de políticas que nos ayuden, que nos enmarquen un poco para las prácticas, ¿no? Tomo un poquito la posta a ver si te estamos entendiendo, Luciana. Ay, sí, para porque mí hay una cosa que... Sí, perdón. Luciana, no, porque por hablar? ahí no tenía... No, está bien que tomes la posta porque en realidad, fue como la idea y no puedo terminar de dar forma como para explicitarla y que sea un poco más clara. Bueno, acá siempre hay un riesgo de que quien intente interpretarte lo que haga es cambiarte la idea, y intento ser muy breve, así estaba Lucre con su intervención, salvo que Lucre nos ayudes a despular esto también, y entonces es más fácil. A mí lo que me parece que lo que dice Luciana, si es lo que yo interpreto, es central. No hay modo de hacer política de infancia sin políticas de familia, sin política social sólida que asegure unos mínimos de supervivencia en múltiples sentidos, ¿no?
Me parece que algo que hemos descubierto en los últimos años, afortunadamente, y es de hace muy pocos años, a partir de, como decía Vero, algunas disputas de los feminismos, etcétera, es que ser familia de distintos modos, hay márgenes de elección y hay márgenes de mandato muy potentes, y que las políticas públicas en general replican esos mandatos. Escuchaba también mucho la preocupación por las intervenciones de los juzgados, y vuelvo a preguntarme cuántas veces el sistema de promoción y protección de derechos renuncia a su tarea de ser el protagonista de la restitución y de la promoción de derechos, porque una vez que se toma una medida de protección excepcional, al juzgado solo le compete el control de legalidad, pero ellos quieren todo el tiempo hacer todo. Y cuando nosotros resignamos, digo como trabajadora mucho tiempo en un espacio de una defensoría zonal de Ciudad de Buenos Aires, que es como el servicio zonal. Cuando nosotros resignamos la estrategia, los juzgados se la agarran rápidamente y después a llorar a la llorería, ¿no? Porque ahora, hay algo ahí de la potencia del instituido, de que los juzgados dicen lo que hay que hacer, que hay que contrarrestarlo. Varias veces trajeron ustedes la cuestión del marco teórico. Los marcos teóricos aportan en los informes, no son una solución mágica, porque aparte a veces hasta se molestan los juzgados de que nosotros incorporemos formación teórica, pero por supuesto que aportan. No da lo mismo afirmar, no sé, por ejemplo, cuando uno discute un régimen de convivencia, cuando uno discute el valor no me sale el nombre bien del Código Civil nuevo, digo de la cuota alimentaria, que no se llama más así. Cuando uno discute eso, si lo discute con los números de la canasta básica del INDEC, o se dice más o menos lo que a mí me parece, no da lo mismo. Entonces, volviendo y tratando de entender lo que dice Luciana, para mí hay, o nosotras pensamos en términos de cierta tensión siempre existente. Sin recursos no se puede hacer política de familia, por lo tanto la disputa muchas veces es más allá de nuestro lugar de trabajo, es disputas de carácter más colectivo, más societal, pero al mismo tiempo, como preocupación, porque también una compañera ponía en el chat que suele quedar muy librado a los equipos profesionales. Por supuesto, los equipos profesionales somos los que quedamos en el cara a cara de no hay recursos, y esto se resolvería con recursos, pero entonces se toma medida porque no hay recursos, y entonces replicamos la mismísima lógica del patronato, pero también con cierta preocupación de que tampoco es la política pública o algunos protocolos los que nos van a salvar. Ahí hay un lugar de responsabilidad y de protagonismo de los equipos profesionales, de pensar las intervenciones, que también es irreemplazable. Digo, para algo nos formamos y para algo nos pagan un salario, que no es solamente para aplicar lo que otros estén pensando, sino para poner nuestro criterio crítico, razonado, fundamentado. Ahora, efectivamente, esto sin recursos es un poco un entrampamiento en el que desde las reformas legislativas de mediados de los 90 y sobre todo todo el plexo de las 26.000 algo, bueno, nos interpela muy fuerte, ¿no? A los equipos. Bueno, no sé si Luciana desentrampé un poco, pero efectivamente, sin política, sin intervención social compensadora o no compensadora, sino básica, sin intervención social estatal para la cuestión de los cuidados, pasa lo que estábamos diciendo en el chat, que cuestionamos a las mujeres que dejan a sus hijos, que casualmente muchas veces son las que están cuidando nuestros hijos. Sí, Pili, yo agregaría un poquito, digo, me quedé pensando en lo que traía Luciana también, que me parece que no es que las políticas sociales no tengan un encuadre claro, yo creo que lo tienen, lo que sucede es que todavía tienen un fuerte anclaje en un modelo unitario, podríamos decir, ¿no? Que consideran como a las unidades domésticas como sostenidas por una única persona, como que ignoran la multidimensionalidad y esa complejidad de la que estamos hablando, que por supuesto sería deseable que avancen hacia un marco de lectura y de encuadre y de propuesta en materia de política pública que tome en cuenta
muchas de las cuestiones que estamos trabajando acá, y que bueno, no las decimos nosotras solamente desde los textos, sino que incluso están reflejadas en la positividad de los derechos en distintos plexos normativos, digamos, ¿no? Cómo trabajar ahí un poco más esa brecha que todavía sigue siendo muy amplia entre lo que está legislado, lo que efectivamente se hace en política pública y lo que efectivamente sucede en las configuraciones de las prácticas sociales, de la conformación de los hogares, de las dinámicas vinculares, digamos, ahí hay como todo un universo que es bien complejo y que incluso aunque tuviésemos una coherencia que nos facilitaría bastante a la hora de pensar las intervenciones, tampoco la resuelve, digo, ¿no? Esto que traía Pilar de pensar que ahí hay tensiones que son constitutivas y que son imposibles de desanudar, digamos. Más bien hay que recorrerlas y generar con mucha capacidad argumentativa, pero también con una fuerte disputa, digamos, ¿no? Ubicando cómo circula el poder y tomando también ese poder para producir intervenciones que vayan en el sentido de reconocer los derechos de manera sustantiva y no solo en la enunciación retórica. Bueno, es un trabajo que nos interpela y nos convoca todo el tiempo, ¿no? Pero no es que digo que haya ausencia de enunciaciones en la política pública de referencias a lo familiar. En tal caso lo que hay es una referencia fuertemente anclada todavía en lógicas hegemónicas que siguen pensando la familia en singular, y bueno, y en la lógica de lo que Schelin propone como modelo para desarmar, ¿no? Solo eso. Y pasamos la posta a Lucre, que la dejamos con la manito levantada. No, yo es algo que me pregunto, ¿no? Porque digo, esta especialización, estoy un poco engripada, esta especialización lo que hace es deconstruirnos constantemente, ¿no? Sobre la idea que teníamos de infancia, de juventud, ahora de familia, ¿no? Y yo me pregunto, las personas que están en el juzgado de familia, que no tienen estos conceptos, debería ser obligatoria esta carrera para ellos, porque yo fui familia del juez de menores durante 10 años, y la verdad a mí esa familia no me aceptaba porque yo era morocha, rockera y peronista. Entonces, si partimos ya de los prejuicios de esa familia, ¿entendés? Yo me pongo, ¿cómo puede ser que el juez, con todos los prejuicios en el que se cuestionó cuando salió la ley de adopción para gays, que me decían, pero ¿vos dejarías tranquila a tus hijos con una pareja gay? Y yo me acuerdo que le decía, vos lo dejás en la iglesia tranquilos, así que, pero... Entonces ahí digo, ¿cómo hacemos para trabajar con que son las personas efectoras de cumplir con la ley cuando ellos son los que están cargados de prejuicios? Eso, me pregunto y me lo cuestiono todo el tiempo que voy leyendo el material, ¿no? Porque yo lo puedo entender que para mí, para mi trabajo personal está buenísimo, pero digo, ¿cómo hacemos para intervenir con las personas que son justo las encargadas de aplicar la ley, ¿no? Cuando están ellas cargadas de prejuicio. ¿Cómo se planta uno frente a eso? Eso es lo que no sé si tiene respuesta a esa pregunta, pero es algo que me vengo preguntando constantemente, ¿no? En todo lo que estoy leyendo. Yo digo, sí, está buenísimo el material para nosotras, pero después para mí tendría que ser un material obligatorio para todas las personas encargadas de trabajar con familia, con niñez y con juventud, ¿no? Nada, eso. Es algo que me lo pregunto constantemente, ¿no? Bueno, como dice un autor que nosotros no trabajamos en este curso, pero que, porque de nuevo es corto y hay que dejarse trabajar por la pregunta, ¿no? Si es una pregunta que no tiene respuesta, es una pregunta que nos transita, que nos incomoda. Yo tengo como, no me reten, Pilibero, pero soy muy escéptica de la ley Lucio, muy escéptica. Fíjense lo que pasó con la ley Micaela, ¿no? Todo el poder ejecutivo está en ejecución y el poder legislativo, el poder judicial dice que no necesita formarse en la ley Micaela o que se va a autoformar. Ahí también hay algo respecto de las leyes que nosotros solemos trabajar, ¿no? Bueno, cuánto la ley funciona hoy con potencia simbólica o funciona más como una forma de nominar esto está resuelto porque está legislado, pero después, ¿qué sucede? Yo voy a decir 2 o 3 cosas de mi formación y de mi experiencia profesional que no responden a esa pregunta, pero que acompañan la incomodidad de la pregunta.
y es que, como decía Vero recién, a veces se trata de fundamentar teóricamente y al mismo tiempo disputar políticamente. Y esto no es hacerle juicio al juez, aunque nos encantaría, ¿no? Hay unos cuantos que se merecerían unos cuantos jury. Pero primero vuelvo a insistir, porque soy re pesada con eso, con que las estrategias de restitución de derechos son del Poder Ejecutivo. O sea, son los servicios de infancia los que tenemos a cargo las estrategias. Y los juzgados se las quieren agarrar y ahí hay que disputar, y hay que disputar fuerte. Y voy a decir lo que me parece que es más importante, y es que a veces ganamos y a veces perdemos. Y esto es muy doloroso porque no es nuestra vida, es la vida de las niñas, la vida de las familias. Un poco Gabriela traía, también las familias no son solo los niños. Nosotros muchos ejemplos traemos con infancia porque es una especialización en infancia. Pero claro, cuando quieren cuando quieren decir que los cuidados están compartidos porque los papis van a buscar a los nenes al jardín, preguntémonos quiénes siguen cuidando a los viejos, y seguimos siendo las mujeres. ¿A quién le toca ir al geriátrico, llevar los pañales o ir a cuidar a la abuela? A las mujeres, los varones siguen sin cuidar, digo como fotografía, ¿no? Porque parece que, entonces, yo no sé si tienen que formarse, porque ahí también a veces hay una ilusión en la formación, ¿no? Nosotros recontrabancamos este espacio de formación, trabajamos en él, estamos convencidas, pero bueno, las formaciones a veces interpelan y a veces paralelizan. Yo no estaría muy seguro de que si vienen estos señores o esas señoras acá, va a producir el mismo efecto que está produciendo en algunas de ustedes. Porque también para poder ser interpelado tiene que haber algo que esté un poco en crisis, que esté un poco en incomodidad, si no, bueno, hay algo ahí que no sucede. Y insisto con esto, a veces se gana y a veces se pierde, pero con que se ganen 2 o 3 veces respecto de 7 u 8 de cada 10 que se pierden, porque además eso, además de la situación particular de esa familia, también deja marcas. También deja marca en los juzgados, deja marca en las instituciones de qué es lo que se habilita o inhabilita, ¿no? No sé, yo digo así como en historias de una exitosa. Nosotros revocamos con el equipo nuestro una disponibilidad en adopción de una familia que era migrante boliviana y que no hablaba español y que habían firmado la declaración de adoptabilidad, y conseguimos un abogado que vino y tradujo en quechua ¿saben cuántas que perdimos en el medio? Pero quiero decir, eso también dejó huella, dejó marca en cómo lo que está ya perdido, hay veces que puede como desarmarse. Pero insisto con que la estrategia es el servicio de promoción y protección. Bueno, hay un montón en el chat. Yo me voy a leer el chat y sigan otras compañeras. Claro, porque ahí también lo de la ley Lucio dispara para una cantidad de cuestiones, pero no sé si hay alguien que tomó la palabra, digo, para no monopolizar nosotras tanto. También me quedo con ganas de decir varias cosas, en el sentido de lo que traía Pilar. Capaz que en el chat dicen algo, no estoy leyendo yo. Ahí lo leo. También le estoy pidiendo a Dani a ver si podemos recuperar el chat, porque está bueno y no sé muy bien cómo se recupera. Le estoy preguntando a Dani Salas. Claro, ahí digo, no sé si estás Pili, vos también, Pili Reija, pero hay intervenciones, una Carolina plantea, dice, la justicia tampoco favorece el poder cuestionar las prácticas, se deposita la responsabilidad en la mujer madre. Digo, como algunas afirmaciones que también es necesario poner en tensión, compañeras, porque digo, la verdad que cuando la justicia favoreció cuestionamiento de prácticas, más bien la propia naturaleza del ordenamiento judicial busca permanentemente instituir ciertos recorridos o ciertos derroteros, pero para afirmar un cierto ordenamiento, no para cuestionarlo, ¿no? La ley viene a regular la convivencia social. El problema, como dice Leucowicz ahí, es qué pasa con el estatuto simbólico de la ley cuando tenemos leyes
muy interesantes que garantizan derechos, pero prácticas sociales y fundamentalmente prácticas de los efectores públicos del Estado, en el marco de los tres poderes, que las desconocen y pareciera que eso no tiene ningún costo, digamos, ¿no? Ahí hay, me parece también, bastante para recorrer, y ahí digo, termino con lo que me disparaba la cuestión de la ley Lucio, porque digo, viene como parecería que cada vez necesitamos más leyes que nos digan lo que tenemos que hacer, digamos, como si pudiera estar habilitado que un equipo profesional frente a una situación de vulneración de derechos no haga nada, digo, ¿no? Me parece que también ahí la eficacia simbólica de las leyes nos vienen a decir que como sociedad desconocemos algunos principios fundamentales de una convivencia social respetuosa, basada en el reconocimiento del otro, sorora, solidaria, digo, ¿no? Me parece que ahí hay un campo bien interesante también de interpelaciones en esto que a veces se festeja demasiado a mi gusto, pero que se construye sobre tragedias, ¿no? O sobre situaciones fuertemente dramáticas que en algún punto las sociedades debieran poder evitar, ¿no? Ahí, si les parece, estaban Gabriela, Teresa y otra Gabriela para abrir el micrófono. Creo que era eso. Cualquiera. Por ahí escuchaba a Pilar y se me venía justo, nosotros estamos en medio de una disputa con el Poder Judicial porque hay una mamá muy jovencita que es víctima de violencia, ella está como muy en el medio, tiene 2 niñas muy pequeñas, fue y vino desde al refugio donde se alojan las mujeres víctimas de violencia 2 o 3 veces, en esto va y viene, ¿no? Y en una de las últimas reuniones con todos los efectores, con el juzgado y demás, todos planteando como que, bueno, ya estaba, había que pensar en estas niñas, ¿no? Que ya era el tiempo de, bueno, que la mamá elige, ¿no? Digo, escuchar efectores, ¿no? Efectores de Bahía Blanca, digo, de acá de instituciones, escuchar esto la verdad que es bastante preocupante. Y no solamente eso, digo, la disputa porque hasta se animó el juzgado a llamarnos como servicio local. En otros momentos nos han llamado para reuniones. Acá directamente nos llamaron porque quieren que hagamos una medida de abrigo. La mamá está en el refugio con sus niñas y lo que nosotros le dijimos fue, acá no hay vulneración de derechos porque la mamá está en el refugio y aún, porque encima, antes de la reunión, ¿qué pasó? Tenían 2 elementos como casi en contra, ¿no? De esta madre, digo, como buscando en dónde se equivoca, que en realidad es esperable todo lo que esta madre hace, ¿no? Se había comunicado por teléfono con la pareja y no había ido a la psicóloga. Entonces, estos 2 puntos eran, ¿vieron? No quiere trabajar, ¿no? Estas niñas siguen en peligro, ¿no? Y nosotras, como equipo, en esa audiencia muy tensa, tuvimos que defender nuestra postura, y en esta cuestión, que fue de mucho poder, pero la verdad que la ley habla de que las medidas de abrigo las toman los servicios locales, y nos fuimos diciendo, bueno, que se anime a tomarla la jueza, que dé la orden, a ver si la da. Pasaron ya 20 días, no apareció la orden, sí nosotros mandamos un informe, y en esto, Pilar, yo lo pensaba, mandamos un informe, pero no solamente desde nuestra evaluación. Citamos a Marisa Herrera, a Marisa Graham, que hablan de las tensiones en relación a las situaciones de violencia y las medidas de protección. Desde el Servicio Zonal ayer nos contestaban, cuando miraron el informe, agárrense a la vuelta, ¿no? Porque digo, no va a gustar, pero bueno, la verdad es que me parece que es eso, posicionarse, si uno está seguro de lo que está haciendo, del trabajo que uno tiene que hacer como servicio local, que por supuesto que no es gratuito, digo, ¿no? Pero bueno, está dentro de nuestras funciones y de nuestro trabajo. Pero bueno, la verdad que es difícil. Imagínense ser citados, estar nosotros ahí sentados, nos sentaron con nuestra coordinación, yo creo que pensando para ver si nuestra coordinación nos presionaba a nosotros para cambiar el posicionamiento, lo cual no sirvió, ¿no?
Pero en realidad esto, lo que vos decías, lo recordaba porque digo, esto en la práctica se dio. Ahí retomando a Saúl Katz, que alguna compañera preguntaba, después vemos de dejarle alguna referencia, lo que traes, Teresa, es súper interesante porque así como eso es duro, también hay que preguntarse qué duro es quedarse callada, ¿no? O sea, ahí también a veces los costos de resignarse a lo que está dado también son muy altos. No solo para la vida de las niñas, sino también para nuestras propias vidas, ¿no? Como ese coste de burocratizarse, de estar incómoda con el propio trabajo. Bueno, y también me disparaba una cosa que no tiene nada que ver con la situación que traes, un poco retomando lo que pasaba con la otra situación, y es que también hay veces que tenemos que aceptar que las madres no quieren ser madres, o nunca lo quisieron ser, o no lo son. Para mí es otra de las grandes situaciones de mucha incomodidad, cuando nosotras, sobre todo las más viejas, muy formateadas por eludir la penalización de la pobreza, la judicialización de la pobreza, no podemos reparar que hay mujeres que tuvieron un niño que nunca se constituyeron en madres, no lo quieren ser, y esto no es esta voz que vos traías moralizante y enjuiciadora, sino que es una voz que es muy poco escuchada también en las instituciones, ¿no? Y entonces no se puede declarar estado de adaptabilidad hasta, bueno, mujeres que se van del hospital, que quede el bebé, que nunca vienen, que las encontramos y nunca vienen. Bueno, ¿por qué también ese forzamiento social a la maternidad, no? Perdón, Gaby, que hace mucho rato que ya estabas. Ahí va. Gabriela Guzmán. Ah, sí, ¿qué tal? Bueno, no, un poco quería aportar en la misma línea de lo que vas diciendo, Pilar, que bueno, uno, la verdad que ayuda a interpelar mucho las prácticas, todo lo que hemos charlado y el material, ¿no? Y tiene que ver justamente con esto que decís, ¿no? ¿Qué pasa cuando las prácticas de cuidado y el género, ¿no? Esta cuestión de decir, ¿qué pasa con estas mujeres que no quieren ser madres, ¿no? Que no quieren maternar, que no quieren ejercer prácticas de cuidado, cómo la seguimos estigmatizando, ¿no? Justo estaba, bueno, uno siempre hace referencia a las situaciones en las que está interviniendo, ¿no? Pero bueno, en un caso de violencia de género, donde la mujer decide irse y dejar sus hijos con el padre, digamos, ¿no? Y entonces, y ella, de alguna manera, después pudimos hacer la escucha a los chicos, y los chicos no querían ir con esa mamá, ¿no? Refiriendo un montón de situaciones. Y yo pensaba, digo, qué fácil hubiese sido la vida para estos chicos si a esta mamá se le hubiese habilitado desde todos lados que no tiene deseos de maternar, ¿no? Y que está forzada por todos los discursos, inclusive, digo, uno de esta pregunta, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar tus hijos? Digo, ¿no? Como todo el tiempo tratando de culpabilizar, y vos decís, bueno, pero a ver, acá no hay un deseo de maternar, de cuidar. ¿Por qué tenemos que cargar encima con eso? Digo, ¿no? Porque los platos rotos y uno siempre está en este miedo de si no termina siendo garantista de derechos de adultos cuando trabaja en niñez, ¿no? Es esto de decir, bueno, ¿cuánto, si hubiese posibilidades de habilitar ese discurso o ese posicionamiento, que la mamá pueda poner en palabras esto, cuánto malestar se hubiese ahorrado a estos chiques que tienen que estar con alguien que no quiere cuidar, digo, ¿no? Entonces, como muy fuerte es eso. Bueno, tomo la palabra, creo que me toca a mí, ¿no? Sí, vos, y tiene Gabriela Guzmán. Ya está, Gabriela. Sí. Ahí entonces la otra breve, Gabriela. muy breve. Me parece que nosotros en los terrenos, yo no trabajo en un servicio local, trabajo en una defensoría, soy antropóloga y trabajo rodeada de abogados y abogadas. Y es muy difícil, trabajo también con trabajadores sociales, con psicólogos, es muy difícil
disputar saberes con el derecho, porque nosotros estamos hablando de un campo donde es un campo de disputas. Y esto que relata la compañera de Bahía Blanca, nos pasa constantemente. Cuando no se sabe qué hacer, se convoca a todos. Entonces tenemos que saber, se convoca a todos y decir, bueno, a ver, yo he estado en audiencias donde yo trabajo con jóvenes en contextos de encierro y con penal juvenil, básicamente. Y bueno, y decís, tenemos 2 pibes que ya hemos hecho de todo. Bueno, no voy a ponerme... Y en esas audiencias nunca se cuestiona jamás el posicionamiento ni del Poder Judicial, ni de las intervenciones, sino que se trata de disputar saberes, disputar, yo hice lo mejor que pude, pero entonces yo creo que tenemos que tener un anclaje en el trabajo conjunto. Y este terreno de disputa es disciplinar también, porque si no quedamos como en este entramado, ¿no?, con el Poder Judicial, quedamos no como un sistema, y un sistema supuestamente funciona, ¿no?, una cosa entramada con otra. Bueno, acá quedamos como una pata de una mesa que la sostiene solamente el juez. Entonces la pata tiene que ser de una manera, ¿no?, cortita, larga, chiquita. No, señores, acá hay que trabajar en conjunto, pensar en conjunto, que por eso esa disputa no hay que tener miedo de darla. Sí, a veces vamos a quedar en situaciones donde hay que discutir, pero no me parece que tengamos que ponernos como sujetos a lo que dice o deja de decir una autoridad judicial, porque eso también nos atraviesa como ese posicionamiento subalterno, que es una cuestión de sentido común también. Entonces, nosotros también fuimos a la facultad, nos formamos, hacemos posgrado, entonces ese saber lo tenemos que poner a disposición y en disputa con otros que tienen que ver. Una ley no va a solucionar, ni la ley Lucio, ni la ley Micaela, no va a solucionar nada, ya lo sabemos, pero obviamente que la disputa tiene que ser, digamos, pensada en esto de articular intervenciones, pensar intervenciones, como decía Pilar. Acá no se trata de ganar o perder, se trata de pensar en los sujetos con los que trabajamos, ¿no?, que sean sujetos activos de la intervención, sujetos de derecho, no sujetos de la intervención, ahí me he fallido. Pero hay que pensar mucho con las personas con las que trabajamos, escuchar mucho, y bueno, y problematizarnos, y problematizar a los demás también. Y bueno, que eso se da con diálogo, con trabajo conjunto, con sentarse a discutir, pero bueno, hay mucho, tenemos muchísimo saber académico, saber práctico que podemos traer, ¿no? Y a mí, que por ejemplo las mesas, ¿sí?, mesa de violencia, mesa de niñez, mesa de todo. Bueno, trabajemos en la mesa, pensemos cosas nuevas, como que hay que correr la línea, ¿no? Bueno, nada de eso. No sé si alguien más. Ahí en el chat estuvieron saliendo como un montón de comentarios que, por un lado, me quedaba pensando que no la mencionamos, pero sí la mencionamos ahí de manera escrita en la categoría de organización social del cuidado, que es, bueno, una categoría que nos interesa también un montón poder trabajar y poner a circular. Porque, bueno, justamente si algo que trae Schelling, ¿no?, como la familia como institución está vinculada a esas necesidades, muchas veces biológicas. Una tiene que ver con la del cuidado, ¿no?, y poder problematizar esa categoría creo que es fundamental para pensar la institución familiar, y cómo ese sesgo fuertemente familiarista en el cuidado opera constantemente, ¿no? O sea, hoy
pensaba, ¿no? Tenemos una ley que está cajoneada, pero que fue presentada hace un año ya, la Ley de Cuidar en Igualdad, que bueno, más allá de que esa ley pueda salir en algún momento o que digamos, en un punto también queremos que eso suceda porque permitiría democratizar también esas relaciones de cuidado, pero digo, más allá de que salga o no esa ley, el tema es qué es lo que sucede después, ¿no? Con eso y cómo una ley, como decíamos, no va a cambiar la realidad por completo y muchas veces sigue operando una perspectiva que sigue recayendo en las familias como el lugar del cuidado, como el lugar en el que tienen que ese derecho ser garantizado, ¿no? Y se quita esa responsabilidad del Estado que para nosotras es fundamental, ¿no? En esa tríada que muchas veces sucede Estado, mercado, familias, ¿no? Pudiendo proveer esos cuidados. Ay, me trabé pensando ahí, Simón iba a decir algo. Bueno, y en esa misma línea, obviamente dentro de las familias, quienes son las que cuidan, no poder pensar que la familia no es solamente un todo homogéneo, sino que hay relaciones de poder al interior de las mismas, entonces cuando hablamos de una perspectiva familiarista de los cuidados no es una perspectiva de toda la familia cuidando, sino de principalmente las mujeres, madres, que son ahí, digo, incluso después de la conquista de la ley de aborto y que eso puede en un punto de construir un montón, ¿no? Esa cuestión del mandato de la maternidad, bueno, nos queda un largo camino todavía por recorrer porque sigue operando y lo vemos en nuestras prácticas cotidianas y también en nosotras mismas, ¿no? Como opera. Ahí Simón tenía la mano levantada. Ahí está, bueno, muchas gracias, buen día. Yo quería solo decir lo siguiente, hay un texto, el de Marisa Fournier, que habla del trabajo de las educadoras comunitarias y me parecía como muy importante tener presente cómo las barriadas, las comunidades a partir de ese rol que viene marcado a fuego en las mujeres fueron las que comenzaron con las ollas populares, luego se convirtieron en merenderos, comedores o después se dispusieron a ser las cuidadoras de otros hijos de otras mujeres que en los 90, bueno, con la feminización de la pobreza, digamos, salieron al ruedo a cubrir esta cuestión de cuidado, pero que también desde el Estado, cuando se comienza a ver este mapa, ¿no? de cuidado infantil, comienzan a abordarse algunas situaciones desde algunos programas, por ejemplo, ahí Fournier aparece claro el programa de Unidades de Desarrollo Infantil, que es un programa que realmente en la provincia de Buenos Aires ha sido sostenedor de estas políticas de cuidado y con compañeras que estaban en el territorio, siendo primero madres cuidadoras, que lo nombra ahí muy bien Marisa Fournier, y luego autodenominarse como educadoras populares, y hoy ya en un momento donde la Dirección General de Escuelas comenzó a conveniar con estos jardines comunitarios y hoy ya con una pareja pedagógica entre la educadora que era parte del barrio y la maestra que viene del sistema formal, en pareja pedagógica, dialogando la comunidad y la institución y de alguna manera sorteando algo que siempre está en tensión, que es si educo cuido, si cuido educo, ¿no? Que como dos cosas que no estaban conectadas y que de alguna manera, bueno, en las intervenciones que se van realizando, cómo el Estado también comenzó a mirar estas experiencias y no para colonizarla, sino para entrar en diálogo. Yo creo que desde ahí me parece que es interesante que aparezca ese texto. La verdad es que es el primer texto que aparece la organización social. Estuve esperando que apareciera en alguna otra materia y la verdad es que
tiene que ver también con el trabajo que estoy intentando resolver, el trabajo famoso final que tenemos que hacer, con todas las dificultades que uno tiene. La verdad es que hoy escuchaba la primera entrega, segunda entrega, cuarta entrega, y bueno, para los que estamos a 1000, es re bienvenido, como así también el laburo que con algunos grupos pudimos haber hecho ahí. La veo a Paula, veo otras compañeras que en algún momento compartimos la cursada. Es realmente movilizante todo lo que uno va leyendo y va quedándose como atrás de muchas intervenciones, ¿no? Decís, realmente es recontra interpelador, hay mucha bibliografía, hay mucho para seguir eh, traccionando, pero creo que la tracción también es de abajo hacia arriba. Eh, Digo, yo estoy con esta cuestión de lo comunitario porque me parecía algo como interesante para ponerlo en un trabajo más académico, que hay poco y que de alguna manera, si no aparece en la sistematización académica, no está. Entonces, pero también es cierto que muchas veces estos lugares de cuidado dieron una mano a los servicios locales para que puedan sostener el cuidado de estos niños y hacer que las madres, como decía Pilar, que es la que, como pareciera esa cuestión que sí o sí es la madre, bueno, darle un espacio para que pueda trabajar, para que pueda inclusive estudiar, desarrollarse profesionalmente, y esos espacios, digamos, fueron retroalimentando en las comunidades mucho empoderamiento de muchas otras mujeres que si no hubieran estado con esos espacios de cuidado no hubieran ocurrido, ¿no? También en relación con otros programas del Estado que también están dando vuelta en las cartillas que uno va teniendo como recurso. Nada, quería decir eso porque me parecía que era interesante poder compartirlo con todos aquellos que por ahí no conocen mucho lo que sucede en algunos barrios del conurbano, que comenzaron estos lugares de cuidado, ollas populares, y que hoy ya solo le falta el escudito para hacer un jardín 900, ¿no? Gracias. Gracias, Simón. Sí, ahí Marisa tiene unas largas investigaciones respecto de esto. Bueno, también los CDI como programa de CENAF es un programa que también tiene esa base. También todo lo que fueron los jardines, en los 90 como fluyeron con el financiamiento internacional del PROMINI, etcétera, algunos consiguieron buenos edificios. Lo que en general no se consigue y es parte de la disputa es como la valorización del trabajo de las compañeras que recién está haciendo sobre los últimos años, porque en general conservaban mucha precariedad. Y si estás trabajando con esto, me corrí un minuto porque justamente esto que vos traes como tensión entre educar y cuidar, es un capítulo de un libro de Eleonor Faur que se llama El cuidado infantil en el siglo XXI. Les podemos subir ahí la referencia, que el subtítulo es Mujeres malabaristas en una sociedad desigual, y que uno de los capítulos trabaja esta tensión entre cuidar y educar, y cómo muchas veces estas iniciativas de base pueden tener como cierta precariedad en la currícula, pero que al mismo tiempo son una respuesta mucho más adecuada que un jardín a 40 cuadras, y cómo luego, Julia dice que lo tiene en PDF, así que lo compartís vos con el grupo o nos lo mandás y lo subimos al aula, como quieras. Bueno, así que pasamos ese libro, y sí, para nosotros es muy importante pensar cómo efectivamente muchas veces las comunidades se dan una respuesta a esta ausencia estatal de cuidados o de políticas de cuidado, y cómo también es un desafío para la estatalidad capturar esas experiencias y valorizarlas en términos de derechos laborales de las trabajadoras, en términos de condiciones habitacionales, ¿no? Porque todas habremos ido alguna vez a alguno de esos CDI o CPI, o que a veces son una habitación con un caloventor en pleno invierno, y que la verdad es que requieren como de inversión estatal para que sean espacios de cuidado para todas, ¿no? Para las cuidadoras y para los niños.
Sí, ahí se me fue la comunidad tan importante y pensaba, bueno, además Marisa Fournier, Leonor Faur, Karina Brovelli, como que también han hecho estudios más particularmente en contexto de pandemia, que son súper interesantes sobre el trabajo de cuidado comunitario, que están ahí, solo con poner sus nombres están online, así que también después podemos subirlos. Y también en esta potencia que trabajan ellas de poder colectivizar los trabajos de cuidado, ¿no? Como el cuidado siempre tan vinculado a lo privado, privado, familiar, hogar, y poder otorgarle esa dimensión colectiva, que, bueno, es ahí algo súper potente, ¿no? Yo sumaría a lo que están trayendo, porque me retrotraje a algo que decía el compañero de la feminización de la pobreza, digamos, como algunas discusiones por ahí muy propias de los 90 son actualizadas, pero bajo una lente de politización, que me parece que es muy interesante también, poder pensar esa inherente dimensión de la politicidad de los derechos para entender los procesos sociales en movimiento y siempre tensionados, pero que también interpelan el pensamiento social, digamos, ¿no? Nuestra propia formación profesional, nuestras intervenciones, porque digo, en general la ciencia social en los 90 hacía una descripción más o menos acertada respecto de lo que pasaba, digamos. Bueno, el diagnóstico era la feminización de la pobreza, y hubo mucho debate ahí en relación a cuánto correspondía reconocer o no reconocer este trabajo de cuidado o este trabajo educativo que se daban las comunidades, porque no era educación formal, porque no había profesionalización, digo, a esto que traía el compañero hoy de pensar formas articuladas y mixtas entre los saberes comunitarios y los saberes de Estado, podríamos decir, ¿no? Me parece que incluso de la visibilización también de ese trabajo como trabajo social, que debiera ser socialmente distribuido y reconocido en lugar de estar invisibilizado y fuertemente anudado a una responsabilización de las mujeres, que además en sectores populares tienen que enfrentarlo en condiciones muy adversas y muy asimétricas respecto de las formas de cuidado en los sectores medios, que tienen como otro recurso y otros dispositivos, ¿no? Pero me quedé pensando eso, también digo cómo interpela el propio conocimiento de lo social y a nuestra formación, ¿no? Bueno, se nos va el tiempo, ¿no? Si les parece, que habíamos dicho que lo podíamos hacer al final, compartimos las consignas del trabajo final, que ya las pusimos visibles en el aula, pero las compartimos acá. Obviamente después podemos hacer un cierre más conceptual, aparte de este cierre más burocrático. Nosotros acá les proponemos que elijan una de dos consignas. ¿Se ve ya o no? Bueno, sí. igual está en el aula, ¿no? O sea, lo que estoy abriendo es el aula web. Ahí fíjense que en la pestaña trabajo final, que no lo tenían visible y ahora le pusimos visibilidad porque ya estaba cargado. Nosotros les proponemos que elijan una, bueno, les planteamos cuál es el objetivo, que es reflexionar sobre características y problemáticas de las familias contemporáneas y las reflexiones y las intervenciones profesionales con familias, y entonces les proponemos que elijan una de estas dos consignas. O pueden sistematizar una intervención profesional con familias en las que hayan participado y realizar una reflexión crítica sobre algunos de los tópicos, tomando como insumo los desarrollos teóricos y los recursos bibliográficos. Ahí les ponemos alguna idea de lo que significaría sistematizar, y por supuesto muy importante que no puede exceder el 30% del trabajo, el relato de la experiencia. Y la segunda opción, para quienes a lo mejor no tienen trabajo directo con familias o prefieren no tomar esto, que elaboren una reflexión general de la asignatura en relación a la charla TED de Marta Dillon, que ya la vimos para hoy, los que pudieron, los que no llegaron la pueden ver después. En cualquiera de las dos situaciones, nosotros les pedimos que se introduzca al menos 3 textos de los trabajados en la asignatura, o sea, que haya un diálogo efectivo con los materiales que les proponemos.
Extensión máxima de 5 páginas, les pedimos que incluyan la bibliografía, pueden trabajar hasta 5 integrantes en grupos de hasta 5 es taxativo, no nos escriban un mail pidiéndonos escribir en 6 porque esos 2 grupos de 3 y listo. No, porque así todo el mundo puede participar de ese trabajo y que hay que subirlo hasta el lunes 29 de mayo, salvo negociación en contrario que la carrera nos obligue, pero si no para nosotros la primera fecha el 29 de mayo, si vinieron como leyendo, les habilita a que no se les empiece a acumular con otras cosas, pero bueno, cada quien administrará su tiempo, la carrera nos ofrecerá otras propuestas si es necesario y nos adaptaremos. Respecto del trabajo de módulo 1 y 2, un poco un compañero o una compañera preguntaba si era si era parte de la evaluación final. Para nosotros es parte en términos de trabajo de ustedes, porque si tienen saldada la lectura del módulo 1 y 2 con ese, quizás ya pueden preparar el trabajo final con muy poco esfuerzo más, pero bueno, también ustedes trabajarán con sus tiempos y con aquello que les ordene mejor la trayectoria. Hasta el 15 esperamos la entrega optativa del trabajo práctico del módulo 1 y 2, y hasta el 29 la primera entrega es así obligatoria del trabajo final. Bueno, dice que el aula dice 28, después lo corregimos, sí, porque es un domingo, no vamos a hacer esa crueldad. Perdón, Pilar, no levanté la mano, perdón, No, no hay pero problema. solo entendí que podían esperar, no sé qué le dirán en la carrera, ¿no? Pero que hay una única fecha de entrega de trabajo final, el 29 de mayo, solamente una. No lo sabemos nosotros, eso muy bien. Por lo que escuchamos al inicio de la clase, si cada materia tiene más de una fecha, esta tendrá más de una fecha. Nosotros preguntamos en qué fecha poníamos la entrega del trabajo final y nos dijeron 29 de mayo. Pusimos 29 de mayo y después en todo caso capaz que la carrera programa las otras. Gracias, Pilar. Sí, porque normalmente tenemos fechas de 3 entregas, digamos, 3 fechas para elegir y tenemos como 3 materias más o menos para andar entregando trabajos finales. Por eso lo pregunto. Pero nosotros no tenemos mucha paciencia, así que capaz que no les va bien con nosotros. Bueno, no, mentira. No, nosotros preguntamos a la carrera las fechas para estar en composición con las otras y nos dijeron el 29 de mayo, con lo cual descuento. Hay una compañera que dice que en el cronograma ya están las 3. Descuento que el 29 es la primera. Bueno, siendo las 12, no sé si, solo por ser respetuosas de los espacios y los tiempos de esta colectiva, les agradecemos mucho la participación. Estamos disponibles en el foro o en el mail interno para consultas por los trabajos finales, para pedido de bibliografía extra. Vamos a intentar recuperar las cosas que fueron circulando y agregarlas en cajas de herramientas. Y bueno, les ofrecemos cerrar a horario para cumplir con los espacios y también quedar disponibles mientras dure la cursada o un poquito más adelante. Sí, en el mismo sentido de lo que decía Pilar, saludarles y bueno, seguir a través del aula web en contacto y bueno, ojalá también puedan participar en algún evento de la Facu o en algún encuentro presencial para conocerles y compartir otro momento. Bueno, y me sumo ahí al agradecimiento y despedida, y que a partir del lunes, bueno, estará disponible
el último módulo de la asignatura, que profundizamos especialmente sobre esta cuestión de las intervenciones socioprofesionales, así que también habrá ahí mucha tela para cortar, esperamos que sea un aporte para todos. Y gracias por el espacio. Gracias. Cualquier cosa, charlamos ahí por el aula. Muchas gracias. Nos vemos. Voy a tratar de descargar el chat para que les quede, pero no estoy muy segura si es posible. Así que espero que cerremos la sesión y descargo el chat. Y ¿Te dijeron cómo se hace, Pili, para descargar el chat o lo tenés que...? silenciar. Yo también tengo la opción de detener la grabación, pero no sé a dónde se manda. No, cerrémosla. Ahí va.